José Coñata nació en Agrigento el 14 de octubre de 1885. A los 12 años entró en el Colegio Salesiano San Basilio, la primera obra de Don Bosco en Sicilia, dispuesto a acoger la llamada a la vida religiosa y apostólica entre los salesianos. El 5 de mayo de 1908, el clérigo José Coñata emitía su profesión perpetua en San Gregorio de Catania, en las manos del entonces rector mayor Don Miguel Rúa. Durante la Primera Guerra Mundial, Don Coñata sirvió como soldado en Palermo, Trapani y Padua. En Trapani puso las bases a la obra salesiana que, unos años después, sería llamado a dirigir. Fue director de obras, pero sobre todo director de almas. Pío XI, en el consistorio del 16 de marzo de 1933, nombró a Don José Coñata obispo de Boba, una diócesis de Calabria particularmente pobre y descuidada. El 20 de diciembre de 1939, la Congregación del Santo Oficio, basada en acusaciones falsas, condenó injustamente a Monseñor Coñata, destituyéndolo de su dignidad episcopal. Él entonces marchó lejos, viviendo durante años en el silencio y la soledad, separado de sus hijas espirituales. Fue acogido en las casas salesianas de Trento y Rovereto hasta 1952, y después en la de Castello di Godego hasta 1972. Monseñor Coñata, en la fiesta de Padua de 1962, fue reintegrado al episcopado por el Papa Juan XXIII. El 29 de enero de 1972, tuvo la alegría de saber que su instituto había sido reconocido con el decreto de alabanza por parte de la Santa Sede. Su vida se apagó el 22 de julio de 1972 en Pellaro, sede inicial de la actividad misionera de las Salesianas Oblata. Sus restos reposan en la Casa Generalicia de las Hermanas Oblatas en Tívoli. En los años 50, Monseñor Coñata estaba en la casa salesiana de Castello di Godego, en el norte de Italia. Yo también me encontraba en esa casa como aspirante, estudiando secundaria. Y bueno, el recuerdo que tengo de Monseñor Coñata es que era una persona muy afable, muy noble, muy sonriente, muy servicial. El recuerdo que tengo de él es que bajaba al patio en las horas de recreo con el periódico y nos comentaba las noticias que nosotros, por supuesto, sobre todo en esos tiempos, no conocíamos. Estábamos separados del mundo, no era tan fácil, digamos, ni había interés por parte nuestra, ni había posibilidades. Y entonces él, con mucha gentileza, nos explicaba las noticias. Me acuerdo alguna expresión de él, decía, estos americanos son ingenuos, fíjese lo que está pasando. En un teologado de Bollengo, de la diócesis de Ivrea en Italia, allí estábamos nosotros los 140 estudiantes de teología, que llamamos teólogo, y cada temporada hay la ordenación y la entrega de ministerio. Y aquí, que había en aquel entonces, hablamos del año 1963, cuando se nos dijo va a llegar un obispo salesiano para la ordenación y entrega de los ministerios. Caramba, nosotros todos nos preguntamos quién es este. Era Monseñor Coñata. Apareció en el grupo de los teólogos, rodeado por todos nosotros, la bondad, la amabilidad, la sonrisa sencilla, esa humildad, ese diálogo, la pregunta de dónde eres, de dónde has estudiado, cómo te llamas, y ese intercalar de simples palabras, muy sencilla, muy ordinaria, a nosotros nos ha hecho descubrir la gran personalidad que tenía esa humilde persona, que venía así,
caminando simplemente sin ornamentos episcopales, solamente con el pequeño cubre rojo y nada más. Pero esa persona ha quedado para nosotros como un emblema. Para todo lo que hemos recibido, yo recibí en aquel entonces lo que se llamaba la tonsura y el hostiariato, que eran en aquel entonces las órdenes menores, y cómo dar inicio para luego tener otras superiores en año sucesivo. Una maravilla esa persona que ha venido donde nosotros y que luego nos celebró la Santa Misa con sencillez, sus palabras amables, sus intuiciones muy sencillas, pero consejo prudente y sabio. Todos hemos quedado impresionados por esa figura tan amable. Más allá, yo no puedo decir otras cosas, porque tras esta, como diríamos, aparición, no he tenido otro encuentro con él, solo que luego, más tarde, he podido leer qué gran personalidad hemos tenido nosotros, y él estaba al comienzo de su recuperación, llamámoslas así, cuando ya el Papa le había dado el permiso de hacer las funciones religiosas. Agradecemos a Dios y deseamos que estas virtudes tan bellas, la humildad, la sencillez, la delicadeza, diríamos también la finura y cortesía, todos mezclados con una sonrisa, todo hecho con afabilidad, con gran cordialidad, nos ha dado a todos nosotros el deseo de poderlo imitar a lo largo de nuestra vida sacerdotal. Yo lo conocí, la primera vez que lo vi, en la Basílica de María Auxiliadora en Turín, consagrando a más de 30 sacerdotes de la Crocetta. Fue un impacto grande porque había escuchado hablar de él y ahí apareció el obispo que había sido exiliado, ahí se apareció en toda su dignidad y en su ministerio solemne de obispo que el Papa Juan XXIII le había devuelto. ¿Y su relación con él cómo fue, Juan? La gracia más grande, una de las gracias de mi vida ha sido probablemente la de vivir los primeros 5 años de mi sacerdocio con Monseñor Cognata, en una casa de aspirantado, en Castello di Godego, un centro donde teníamos más de 100 aspirantes. Y él era parte de nuestra comunidad. ¿Qué es lo que usted más recuerda de Monseñor? Yo Monseñor Cognata lo considero que ha sido como mi padre y maestro. Mi padre en el sentido que él vivía una paternidad que venía de su edad, de su nobleza de espíritu, era un noble de espíritu, pero sobre todo de su corazón paternal, sencillo, afectuoso, cercano. Como todo religioso que tenemos una espiritualidad. ¿Cuál cree usted que son los signos de la espiritualidad de Monseñor Cognata? La espiritualidad de Monseñor Cognata es una espiritualidad rica y sobre todo por su experiencia de haber sufrido tanto en su vida, ¿no? La cosa primera es la serenidad con que vivía esta situación, con que ha vivido su vida, sobre todo la condena que recibió, que dejó la diócesis y fue en exilio, lo vivió con una grandísima serenidad. Y con nosotros nadie se daba cuenta que él estaba todavía en esta situación, porque estaba en esa situación y nosotros no sabíamos. Era serenísimo, para nosotros era, repito, un padre de la casa, nos trataba a nosotros como hijos, era el primero a hacer la fiesta, era cordialísimo con todo. Una cosa, pues la humildad, era humilde, verdaderamente humilde en sus gestos, en su esperaba, era capaz de esperar.
nunca se quejaba de nada, nunca pedía un favor. Era un hombre disponible a todo lo que el Señor le ponía en sus manos. Humilde, sencillo. Y después una gran vivencia espiritual que nosotros la sentíamos, la vivíamos todos los días con él. Él celebraba la misa antes de todos, tempranísimo. Y cuando nosotros íbamos a la meditación, él salía de la capilla, ¿no?, donde nosotros entrábamos en meditación, pero se veía que había estado con el Señor, se veía su recogimiento, se veía cómo vivía de veras el amor a Dios. Era así, Monseñor. ¿Qué cree usted, Monseñor Tito, que diría el Monseñor Coñata a la familia salesiana y a su religiosa el día de hoy, en estos tiempos? Pienso que es lo que él ha vivido, lo que podemos imitar de todos. Es decir, no es un santo de otros tiempos, es un santo que ha vivido en esta época, ¿no? Entonces todo lo que él ha vivido hoy, entonces con nosotros lo podemos continuar a vivir nosotros y seguir su camino, su ejemplo. A Monseñor Coñata lo conocí cuando tenía unos 17 años en mi pueblo. Él vino, yo tenía inquietud vocacional y la directora me mandó a llamar diciéndome que había una persona importante en el kinder donde ellas vivían, en la misión. Yo fui y como para mí la persona más importante que había conocido hace entonces era la Madre General, y yo le dije, me dijo, adivina, aquí está. Y yo le dije, la Madre General, y me dijo, no, una persona más importante. Yo nunca había escuchado hablar del fundador, porque seguramente ellas no podían hablar del fundador. Y entonces me dijo, el fundador. Oh, ¿y quién es? Digo yo. Y aparece él en la puerta. Yo lo vi alto. Todos me dicen que no era muy alto, pero yo lo vi alto. Y vestido de obispo, porque él le habían llamado al concilio después de la rehabilitación y vino a mi pueblo. Ha sido un encuentro muy emotivo, muy bello, muy de mucha emoción, y mi relación con él ha sido verdaderamente como de padre e hija, con una relación de mucha pureza, de mucha bella. Es indescribible decir la emoción que probé y cómo la relación mía de simplicidad, de acogida de parte de él, ha sido una cosa muy, un don de Dios verdaderamente. Y esto ha sido toda mi vida hasta que él ha fallecido, hasta 15 días antes de morir. Recuerdo su figura siempre serena, que animaba, ese espíritu de fe que tenía y que nos inculcaba, la fraternidad, la alegría cuando nos encontrábamos con él, al punto que yo a veces le decía, ay padre, pero todos los salmos se terminan en gloria, porque todo se terminaba con un almuerzo después de una bella celebración. Y entonces él me dijo, ¿y no estás contenta? Es bello eso, porque después de la misa, la fraternidad y el compartir el almuerzo, el compartir juntos, eso es fiesta. La dulzura, la amabilidad, la simplicidad, la acogida, la serenidad que él transmitía, que tenía, la misericordia, el perdón. Él sabía perdonar, sabía disculpar, la caridad, la generosidad, eran todos rastros en él que a mí me han impactado mucho y que, bueno, muchas veces no pudiendo cumplir por mi fragilidad, muchas veces me avergüenza de ser hija de un padre tan
tan santo, decimos, ¿no? Tan capaz de dar. Él solo daba. Yo lo siento presente aquí en la familia salesiana. Hablo de aquí de Bolivia porque estoy aquí. Y lo siento presente en esta bondad, en esta acogida que se tiene a los jóvenes, a los niños, a cualquier persona. Siento que también la familia salesiana está entregada a la gente, a los que necesitan. Y por eso yo siento esa amabilidad, ¿no? Esa capacidad de perdón. Yo lo siento verdaderamente y de verdad yo le agradezco al Padre porque esto ha sido también, creo yo, fruto de cómo los salesianos que han vivido con Él, viniendo aquí a Bolivia, han transmitido también el espíritu de nuestro Padre fundador. Yo creo que se puede vivir si tenemos este gran amor a la Eucaristía, este gran amor a la mansedumbre, ¿no? Al espíritu de San Francisco de Sales, que es de donde nuestro Padre fundador sacó, ¿no? Del origen, nacido de ahí, y del Sagrado Corazón. Entonces yo creo que es posible vivir si nosotros estamos ancladas a Jesús de Eucaristía. Solo si estamos con la oración, con la capacidad de entrega, como es el carisma de la oblación, es que es posible que se viva hoy día. Creo y estoy convencida que nos diría la familia salesiana y a nosotras, sus hijas, las últimas palabras que dijo antes de morir, cuando se estaba ya en los últimos momentos: no tenga miedo. Él transmitía eso, no tener miedo, porque decía que si estamos con Jesús, si vivimos en la presencia de Él, no tenemos que tener miedo. Y entonces, no teniendo miedo, tenemos la caridad hacia el prójimo, pero antes sacamos de Dios esa caridad de la Eucaristía, y entonces no vamos a tener miedo, porque finalmente no estamos solas, sino en el trabajo, en nuestra vida, en las dificultades, en los sufrimientos, estamos con Jesús. Recuerdo un hecho que yo recién había profesado y estaba en la misión, y vino el padre y le pidió el cuaderno de cuentas a la directora. La directora le dio el cuaderno y él se puso a examinarlo y sobraba 10 liras. Y él dijo: imposible, no tiene que sobrar, ¿cómo no tiene que faltar? Yo decía: ay, pero por 10 liras, ¿no? Y él dice: no, nosotros tenemos que ser transparentes con las cuentas. 10 liras se tiene que encontrar. Y recuerdo que él hizo rehacer junto con la directora, rehicieron todas las cuentas hasta que encontraron de dónde venía esos 10 liras que sobraban. A mí eso me ha parecido y me ha quedado muy, muy, muy imprimida en mi corazón, ese amor a la pobreza y ese amor a la transparencia, esa capacidad, ¿no?, de que aunque sea por 10 liras, nos tenemos que presentar delante de Dios. Y entonces eso para mí ha sido una anécdota muy bonita, porque ha quedado verdaderamente en mi vida. Y otra anécdota que tengo es que yo estaba un poco triste en la misión y me decía a mí: ¿qué haría yo si el Padre viniera y le contaría todo lo que me está pasando? Y lo deseaba tanto que viniera, pero
nadie había dicho que él iba a venir, todo. Después de vísperas, yo estaba preparando la cena y siento tocar el timbre. Voy a abrir y como la puerta era puro vidrio en esa misión donde estaba, me veo a este padre así, era invierno, era noviembre, recuerdo, y abro la puerta y me dice: ¿por qué te asombras? Me has llamado, aquí estoy. Esa para mí ha sido una cosa muy linda, muy linda. Para mí me he olvidado de que lo tenía que decir porque era tanta la alegría que me había dado en venir, en que lo vean, ¿no? Que él viniera. ¿Y qué había sucedido? Estaba yendo a Roma y el tren se paró en Florencia y tardaba mucho, se atrasaba. Y entonces él vino, agarró otro tren y se vino donde estábamos nosotras y ahí dice: tú me has llamado, yo he venido. Conocí a Monsignor Cognata cuando entré en el aspirantado de Castello di Godego, el año 1953. Estuve con él 6 años. La relación fue muy cordial, fue mi confesor por todo este tiempo. Cada semana nos confesamos con Monsignor Cognata. Me recuerdo su gentileza, su trato noble, su amabilidad, su bondad de corazón. Era un padrecito para nosotros. Lo sacamos a él con toda confianza. El Señor espiritual justamente es un don precioso que le dio el Señor. Era obispo, nosotros sabíamos que era obispo, ¿verdad? Porque vivían con nosotros vestido como cualquier sacerdote. Pero su carácter, su forma de ser, su amabilidad, como nos daba a entender que tenía un signo especial de parte del Señor, de sufrir en silencio todo lo que le pasó. Un martirio realmente de toda su vida, pero no demostró nada con nosotros. Todo lo contrario, alegría, serenidad de espíritu. Sigue presente a través de la Salesiana Oblata, donde encarna prácticamente su espíritu, su dedicación a la gente más sencilla y como quería Monsignor Cognata, fundó por ello para atender a las personas que están más, tal vez, alejadas físicamente de la iglesia. Diría lo que siempre ha dicho durante su vida, ¿verdad? Amar a Dios por encima de todas las cosas. Y vivir una experiencia profunda con Jesucristo, sobre todo en la intimidad. Él inculcaba siempre una oración sencilla, un encuentro con Jesucristo en la Eucaristía y también la visita al Santísimo Sacramento. No tengo mucho recuerdo porque son tantos años que pasaron, pero anécdota especial, sí, una anécdota. Él, por ejemplo, recordaba el día de cumpleaños. Y como ya me llamaba Franco entonces, dice: tú eres justamente cerca de San Francisco de Asís. Y la anécdota justamente Teresa nos daba una estampita y nos regalaba un dulce. Io ho conosciuto il fondatore, todavía ero novizia, nel 58. E di questo primo incontro, del primo colloquio che abbiamo hecho col padre, es algo que sigue todavía en mi vida. Y el padre, cuando me vio, me dijo: yo te conozco. Digo: yo también. Porque dice: come. Y digo: cuando ero novizia, la nuestra maestra nos hablaba siempre de ustedes, de su vida, de todo. Y después hemos estudiado un poco la vida de nuestro padre. Y de este primer encuentro del 58, de 1958, nunca se ha spento en nuestro coloquio, en nuestro rapporto de papá e hija, un rapporto que crecía cada día. Teníamos encuentro por carta, por teléfono, por encuentro, y era un encuentro que nunca se puede olvidar.
un encuentro que se ha quedado grabado en mi vida, en mi corazón, que me ha hecho conocer la oblación, el espíritu de la oblación. Directamente le he reconocido de cómo ella me hablaba y después aparte que se ha estudiado. El encuentro del Padre, cuando yo la primera vez lo vi, no me parecía una persona de la tierra. Su apariencia, sus ojos, su mirada, su hablar dulce, amable, es algo que se ha quedado grabado en mi vida y nunca se va a apagar, porque es un rayo de luz que nunca se apaga. El rapporto que teníamos era como papá e hija, y ha comenzado en el 58 y se ha apagado la noche que he muerto, porque en el día que el padre ha muerto, la Roma era Tivoli, estaba yendo en Calabria, que poi se ha muerto la noche, y me dijo, Elisa, viene que vamos en Calabria, vamos a ir juntas. Digo, padre, yo puedo venir, con gusto vengo, pero yo estoy en Sardegna, y de llegar de la Sardegna a Roma, de Roma en Calabria, 2 días por lo menos, no podemos. Y allora estamos hablando así, y nos vemos, dijo, la próxima semana a Tivoli, yo voy a estar allá. Nos hemos encontrado a Tivoli, pero lastimosamente nos hemos encontrado con el padre muerto, que había un infarto la noche en Calabria, le ha cortado la vida. Io ho relato del padre, che lo dice un relato di papà e hijo. Después nos comunicábamos por carta, por todo. Yo recuerdo el padre como una figura, no como una figura terrenal, como una figura angélica. Que lo que nos decía parece que se agravaba en nuestra vida. Una palabra se agravaba. Y después teníamos, gracias a Dios, la posibilidad de encontrarnos todas las veces que yo podía, de donde que iba a verlo. Y se hablaba, se conversaba, se decía todo. Ellos tenían mucha confianza en mí, y yo una infinita e ilimitada confianza en él. Sí. Yeah. Y la noche que se ha muerto me decía, viene, suora Elisa, viene. Dico, padre, io posso venire, però della Sardegna arrivare in Calabria, no. Dice, no. Inténtalo, me dice. Yo lo intenté, pero la noche había muerto. Yo pienso, por lo que pienso yo, que siento yo, que este espíritu del Padre, lo spirito dell'oblazione, come non l'ha fatto sentire vivo, e si rimane vivo e aggravato a cada una di nosotras como es el día antes de morir. No se puede, la palabra que decía no se puede apagar. Él cuando venía en Sardegna a visitar la comunidad oppure a nuestra puerta, él me decía, si alguno pide que quiere confirmazione, primera comunione, non ti preoccupare che me canso. Io tengo que ganar el tiempo que he perdido. Entonces, cualquiera que me llama, tú di que estoy disponible a venir. No se risparmiaba nada. Decía siempre, tengo que ganar el tiempo perdido. El espíritu de oblación es una entrega de la vida a Dios en todo lo que Dios nos pide, le dio a la comunidad, el superior. Es una entrega total, que nadie puede decir, no me siento, no puedo, no. Le hemos abrazado este espíritu, y abrazada a este espíritu tenemos que vivir nuestra oblación. Como nuestro Padre Fundador nos será comunicado, enseñado y agravado en cada una de nosotros. La familia salesiana, de cuando nosotros estamos aquí en Bolivia, hemos hecho casi una familia con los salesianos, la chica de María Auxiliadora, toda.
somos como una familia. Y entonces se comunicaba el nuestro espíritu. Y la cosa que decíamos que decir, el padre quería mucho a la familia salesiana y la quería ver cuando venía. Si podíamos avisarla para que lo conociera, hablaba, venía. Quería el padre muy apegado a toda la familia salesiana. El rapporto que tenía yo con el Monseñor Cognata era un rapporto de papá e hijo. No teníamos nada de escondido, él me consultaba, yo no hacía nada sin moverme, sin decir. Y él cuando iba a alguna parte me decía, Sor Liz, yo mañana voy en este lugar, ¿nos podemos ver? Sí, hacíamos de todo para encontrar. Los seños de espiritualidad de nuestro Padre, el más fuerte, más bello, es el perdón. El Padre ha perdonato a todo lo che l'hanno calunniato, lo che l'hanno trattato male, a lo che l'hanno posto il veleno. Hay, por ejemplo, no, ora si è morto da poco, un sacerdote che le aveva posto il veleno al Padre nel vino. E quando il Signore ha voluto, eravamo in Calabria, quando di sua mano lo dio en la mano de estos sacerdotes, este vaso de vino se cayó y se ha hecho pedazo. Y nosotros hemos sabido que había veneno porque el gato se lo comenzó a lecar. Después de 5 minutos, el gato era muerto. Entonces nos hemos convencido que le había messo veneno. Y a este padre, nuestro fundador, le mandaba escrito el buenos días cada día. Que él me decía a mí me ha escrito Monseñor. Ella no creía. Entonces un día vino el padre y dijo, padre, ¿por qué usted le escribe ¿qué se llama? Era un pezzo grosso dice, ¿perché? A él le escribe y a mí no. Dice, tú quieres ser como este padre Sprea. Digo, yo sí, para recibir carta. El padre se reía. Sí, el mensaje sería de que no perdamos nunca la alegría, de que no perdamos nunca la confianza en Dios, que amemos la Eucaristía y que de la Eucaristía sacamos las fuerzas para ser acogedoras y tener la capacidad de amar a todas. La vostra forza deve essere sempre la fede nell'aiuto del Signore, che compenserà tutto, figliolo, che la realtà è stata questa, tutto quello che di ammirevole c'è stato, specialmente nei primi tempi, non è stato frutto di valori umani, di preparazione umana, ma rende frutto di quello zelo mirabile, di quella dedizione completa, anche di ignorantelle che avevano d'altra parte fiducia in quella sapienza che viene dall'amore di Dio, dalla fiducia nella grazia del Signore.